Bienvenidos a Archivo del Campo de Guerra. Dentro de los archivos, anales olvidados y documentos desclasificados. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle like al video. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. El libro está abierto. No te hablan del silencio. Del momento abandonado que parece no importar, que no parece relevante, la batalla, el choque, los 40 hombres dentro del complejo. El recuerdo que permanece, el que se mete en tu cabeza, el que te acompaña a la cama años después, no es un recuerdo de combate con gritos, armas y caos. Es un recuerdo de silencio. Y de una oscuridad que parece estar escuchando. Soy el suboficial jefe Mark Ellison, uno de los miembros del equipo SEAL 6 involucrado en la operación Neptune Spear, la noche del 2 de mayo de 2011. Algunas de las cosas que estoy a punto de compartir me han perseguido durante más de una década. Algunas ya han sido desclasificadas. Otras, la mayoría, no. Y algunas son cosas que quizá nadie quiso contar jamás, porque las respuestas que exigen son preguntas que la cadena de mando simplemente no quiere que se hagan. Esta es la historia oficial. 23 SEALs ingresaron en Abbottabad, Pakistán, en 2 Black Hawks modificados. Uno de ellos cayó al entrar en el espacio aéreo del complejo debido a una turbulencia repentina causada por las paredes del recinto. Se adaptaron, ejecutaron la misión, neutralizaron el objetivo, extrajeron la inteligencia y se retiraron antes de que las fuerzas pakistaníes pudieran reaccionar. Esa es la historia. Esto es lo que realmente ocurrió durante los últimos 15 minutos dentro del complejo, durante lo que llamamos la fase de explotación. Cuando a mi equipo de fuego se le asignó recuperar material de una habitación específica en el segundo piso. Una habitación que, según nuestra inteligencia previa a la misión, no debía existir. La inserción ya había salido mal. Cuando el Black Hawk de Choke 1 perdió sustentación y cayó con fuerza en el patio, cada hombre a bordo supo que acabábamos de perder nuestra mayor ventaja. El factor sorpresa. Pero los SEALs no estamos entrenados para entrar en pánico. Estamos entrenados para adaptarnos. Yo iba en Choke 2, que aterrizó fuera de los muros del complejo según lo planeado. Mientras descendíamos por las cuerdas rápidas hacia la oscuridad, podía escuchar los rotores de Choke 1 aún girando, el chillido agudo de turbinas dañadas, un sonido que se clavaba en los oídos como un grito. El teniente comandante Nathan Brooks, nuestro líder de equipo, tocó tierra primero. Yo iba justo detrás de él, seguido por el suboficial Daniel Rowe y el resto de nuestro elemento. Muévanse, 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 ordenó Brooks por las comunicaciones. Los susurros ya no tenían sentido. Medio Abbottabad probablemente había escuchado el accidente. Abrimos brecha en el muro exterior del complejo usando las cargas preposicionadas. La entrada fue controlada, precisa. A través de la abertura fluimos hacia el interior como agua, encontrando grietas en la piedra. El diseño coincidía casi perfectamente con el modelo de entrenamiento que habíamos usado en Carolina del Norte. Casi. La primera discrepancia fue el jardín. La inteligencia indicaba un patio occidental vacío. En su lugar encontramos un jardín elaborado, cuidadosamente mantenido, con plantas que no reconocí, ni siquiera bajo el brillo verdoso de la visión nocturna. Parecían retorcerse bajo el lavado de los rotores, moviéndose de formas que no coincidían con la dirección del viento. Ojos arriba, murmuró Rowe a mi lado. Vegetación equivocada para este clima. Tenía razón. Pero no teníamos tiempo para analizarlo. En algún lugar de ese complejo estaba el hombre más buscado del planeta. Y cada segundo que perdíamos aumentaba la probabilidad de una respuesta militar pakistaní. El equipo de asalto ya había despejado la planta baja de la casa principal cuando entramos. 3 hombres adultos neutralizados. No combatientes asegurados en las habitaciones del primer piso. Todo avanzaba según el plan. Excepto por ese jardín. Y por otra cosa que me estaba inquietando. El complejo estaba demasiado silencioso.
He estado en suficientes tiroteos como para saber cómo suena un edificio durante una operación de acción directa. Siempre hay ruido ambiental, niños llorando, gritos, puertas cerrándose, radios, el crujido de los pisos. Pero dentro de ese complejo, una vez que cruzamos el umbral, el mundo exterior pareció desvanecerse. Los rotores del helicóptero, que se oían con fuerza segundos antes, se volvieron apagados, lejanos. Los sonidos nocturnos de Abbottabad, los perros, los generadores, todo se redujo a un silencio casi absoluto. Comprobación de comunicaciones, dijo Brooks por la radio. Respondimos uno por uno, pero nuestras voces sonaban mal. Planos. Como si habláramos dentro de una habitación insonorizada. Procedan al segundo piso, ordenó el elemento de asalto. Objetivo abatido. Inicien explotación. Objetivo abatido. 3 palabras que significaban que Osama Bin Laden estaba muerto. Debería haber sentido algo. Alivio. Satisfacción. Cierre por los hermanos que perdimos el 11 de septiembre y en las guerras que siguieron. En su lugar, sentí el peso de ese silencio presionándome hacia abajo, como agua profunda. Nuestro equipo de fuego, Choke 2, Elemento 3, tenía una tarea específica. Recuperar material del segundo piso, habitación occidental. Según la inteligencia, ese era el espacio de trabajo personal de Bin Laden. Documentos, computadoras, discos duros, cualquier cosa que pudiera revelar información sobre las redes y planes de Al-Qaeda. Subimos las escaleras en formación estándar. Rowe iba al frente. Yo cubría su retaguardia. Brooks cerraba. Las escaleras eran de concreto, sorprendentemente frías a través de los guantes cuando apoyé la mano contra la pared. Las paredes estaban cubiertas con tapices de patrones geométricos. Bajo la visión nocturna, parecían palpitar con un ritmo que coincidía con mi corazón. Segundo piso despejado, anunció el elemento de asalto. Todas las amenazas neutralizadas. Inicien recolección. El pasillo del segundo piso era estrecho, tal vez de poco más de 1 metro de ancho. 4 puertas. 2 a cada lado. El equipo de asalto ya había marcado el dormitorio principal con luces químicas. Verde significaba despejado y seguro. Rojo, bajas en el interior. Un sistema estándar, perfeccionado durante años de operaciones. La habitación al final del pasillo, nuestro objetivo, no tenía marca alguna. Esa es la nuestra, dijo Brooks, colocándose junto a la puerta lisa. Rowe se posicionó a la derecha del marco. Yo tomé la izquierda. Brooks se preparó para entrar. Entrada estándar, incluso asumiendo que la habitación ya había sido despejada desde afuera. No corríamos riesgos. La complacencia mata a más operadores que las balas. Brooks probó la manija. Sin seguro. Empujó la puerta lentamente, con suavidad, su arma recorriendo el espacio a medida que la abertura crecía, buscando amenazas, cualquier movimiento, cualquier señal de peligro. La habitación del otro lado. Estaba mal. No sé cómo explicarlo mejor. Todo en ella era incorrecto. De una forma que no tenía nada que ver con preocupaciones tácticas. Las dimensiones no coincidían con el exterior del edificio. Había estudiado los planos del complejo durante semanas. Conocía las medidas. El ala occidental estaba a unos 9 metros del pasillo central. Pero esta habitación se extendía al menos 18 metros hacia atrás. Era demasiado grande. Se prolongaba más allá de lo que los muros exteriores del complejo deberían haber permitido. El techo era más alto de lo que el piso superior podía sostener. Era como si la habitación existiera en un espacio que no correspondía a la estructura física en la que habíamos entrado. ¿Contacto?, preguntó Rowe, con la voz tensa. Negativo, respondió Brooks. Habitación vacía. Procedan con la documentación. Entramos en secuencia, abriéndonos para cubrir distintos sectores. Profesionales.
Metódicos. Haciendo exactamente lo que habíamos sido entrenados para hacer. La habitación estaba completamente vacía de personas, pero lejos de estar vacía. Las paredes estaban cubiertas de archivadores metálicos. 7 en total. Viejos, de metal, parecían fabricados en los años 70. Excedentes gubernamentales, quizá del tipo que uno encontraría en alguna oficina administrativa abandonada. Estaban cubiertos por una fina capa de polvo, demasiado espesa para una habitación dentro de un edificio habitado. En el centro de la sala había una gran mesa de madera. Artesanía del viejo mundo. Pesada. Sólida. Parecía sacada de un edificio colonial. La superficie estaba cubierta de papeles sujetos con piedras. No pisapapeles. No objetos decorativos. Simplemente piedras. Cantos rodados comunes, de río, que no tenían ninguna razón para estar en una habitación del segundo piso en Pakistán. 7 piedras. Las conté sin pensar. Mark, empieza a fotografiar, ordenó Brooks. Daniel, revisa esos archivadores. Yo aseguraré el material de la mesa. Saqué la cámara y comencé a documentar. Esto era explotación estándar, grabada en nosotros a través de interminables iteraciones de entrenamiento. Fotografiar todo in situ antes de tocar nada. Crear un registro visual exacto de cómo estaban dispuestos los materiales. En el análisis posterior a la misión, el orden de los documentos podía ser tan importante como su contenido. El contexto importa en el trabajo de inteligencia. Lo primero que fotografié fue la mesa. Los papeles parecían correspondencia, escritos a mano en árabe. La caligrafía era elegante, cuidadosa. Quien los escribió se había tomado su tiempo. Pero entre las cartas noté algo extraño. Algunas páginas tenían dibujos. No mapas. No diagramas. No el tipo de bocetos que esperarías del líder de un grupo insurgente. Eran dibujos abstractos. Me recordaban a los patrones geométricos de los tapices del pasillo. Espirales dentro de espirales. Ángulos que no encajaban del todo. Formas que dolían si las mirabas demasiado tiempo. ¿Encontraste algo? Pregunté cuando Rowe habló desde los archivadores. No están cerrados, dijo. Ninguno. Esa fue la primera señal de alarma. En cada operación de explotación de inteligencia en la que había participado, el material de alto valor siempre estaba asegurado, cerrado, cifrado, oculto. No dejabas documentos operativos en archivadores abiertos. No si eras el terrorista más buscado del mundo. No si eras lo suficientemente paranoico como para vivir en un complejo con muros de 4 metros y sin conexión a Internet. Fotografía primero, le recordó Brooks. Me acerqué a la posición de Rowe y documenté mientras abría el primer archivador. Los cajones se deslizaron con un chirrido oxidado que sonó demasiado fuerte en esa habitación silenciosa. Dentro había carpetas. Docenas. Cientos. Todas perfectamente etiquetadas en inglés. Inglés. No árabe. No urdu. No pastún. Etiquetas mecanografiadas, claras, sobre carpetas manila. ¿Por qué está todo en inglés? Pregunté. Brooks se acercó para leerlas. Su mandíbula se tensó de esa forma particular que tenía cuando algo no encajaba en su imagen operativa. Documentos desconocidos. Asegurar todo. Las etiquetas contenían fechas, ubicaciones, operaciones. Pero no eran operaciones de Al-Qaeda. Al menos ninguna que yo reconociera de los informes de inteligencia. Y yo había sido informado sobre todas las operaciones importantes de Al-Qaeda desde la creación de la organización. Las fechas se remontaban décadas atrás. Algunas a los años 50. Otras a principios del siglo XX. Antes de que existiera Al-Qaeda. Antes incluso de que Bin Laden naciera. Rowe sacó una carpeta al azar. Kabul, 1989.
La abrió con cuidado, como si pudiera contener algo peligroso. Dentro había fotografías en blanco y negro. Soldados soviéticos en Afganistán. Pero algo estaba mal con las imágenes. Los soldados estaban colocados de formas que no tenían sentido táctico. Formaban patrones geométricos alrededor de lo que parecía un sitio arqueológico. Los mismos patrones de los tapices. Los mismos patrones de los dibujos sobre la mesa. Empaqueta eso, ordenó Brooks. Seguí fotografiando mientras Rowe y Brooks comenzaban a retirar sistemáticamente los archivos y colocarlos en las bolsas especiales que habíamos traído para la explotación documental. Las bolsas estaban diseñadas para evitar rastreo electrónico y preservar el material. Impermeables. Ignífugas. Aisladas contra interferencias electromagnéticas. Las habíamos cargado específicamente para esto. Fue entonces cuando noté el olor. Al principio era sutil. Como papel viejo y polvo, algo normal, incluso esperado. Pero debajo había otra cosa. Algo orgánico. Dulce. Pero incorrecto. Como flores que habían muerto hacía semanas, pero que, de algún modo, no se habían podrido. El olor se intensificó a medida que trabajábamos, llenando la habitación con una presencia sofocante que hacía difícil respirar. ¿Lo hueles? Pregunté. Rowe asintió. Sí, dijo, buscando palabras. Como el jardín de afuera, pero concentrado. Destilado. Brooks se había movido de nuevo hacia la mesa, recogiendo cuidadosamente los papeles y guardándolos en bolsas. Sus movimientos eran precisos, controlados. Manténganse enfocados. Se nos acaba el tiempo. Tenía razón. Llevábamos 32 minutos dentro del complejo. La respuesta militar pakistaní era inminente. Necesitábamos terminar la explotación y movernos al punto de extracción. Cada segundo adicional aumentaba el riesgo exponencialmente. Pero no podía quitarme la sensación de que algo en esa habitación quería que nos quedáramos. Que el silencio era deliberado. Que estábamos siendo observados. Fotografié el siguiente archivador. Las etiquetas eran diferentes. En lugar de fechas y lugares, tenían nombres. No nombres árabes. Nombres occidentales. Europeos. Americanos. Algunos los reconocí de las clases de historia. Churchill. Roosevelt. Stalin. Otros eran completamente desconocidos. Pero todos eran personas que no deberían haber tenido absolutamente nada que ver con Osama Bin Laden ni con Al-Qaeda. Señor, dije, con la voz tensa. Tiene que ver esto. Brooks se acercó. Sus ojos recorrieron las etiquetas y vi cómo su expresión cambiaba. No fue sorpresa. Fue algo peor. Reconocimiento mezclado con terror. Como si estuviera viendo algo que siempre había sabido que existía, pero que había esperado nunca encontrar. Empaquen todo, ordenó en voz baja. No lean el contenido. Solo embolsen y etiqueten. Pero señor. Esa es una orden. Había servido bajo el mando de Brooks durante 3 años. 15 operaciones juntos. Múltiples despliegues. Nunca le había escuchado ese tono. No era miedo. Era algo más. Algo que sonaba peligrosamente parecido a la certeza. Algo cercano a eso. Algo que hizo que un hombre que había saltado de aviones perfectamente funcionales y limpiado bastiones insurgentes sintiera que estaba caminando con extremo cuidado alrededor de algo peligroso. Algo que podía morder de formas que las balas no podían. Trabajamos en silencio durante los siguientes minutos, vaciando sistemáticamente los archivadores. Había 7 en total. Cada uno contenía cientos de archivos. No podíamos llevarnos todo. Las bolsas tenían límites de peso y teníamos que cargarlas nosotros mismos durante la extracción. Así que tomamos muestras de cada cajón, asegurándonos de tener representación de toda la colección.
Selección aleatoria. Un enfoque estadístico para la recolección de inteligencia. Fue entonces cuando Rowe abrió el cajón inferior del último archivador. El séptimo. El cajón se atascó al principio y luego se soltó con un sonido parecido a una inhalación brusca. Jesucristo, susurró. Brooks y yo nos movimos de inmediato. Dentro había un solo archivo. Distinto a los demás. Más grande. Más grueso. El peso era incorrecto cuando Rowe lo levantó. Demasiado pesado para ser solo papel. La etiqueta decía simplemente. Continuación. No lo abras, dijo Brooks. Pero Rowe ya había levantado la tapa. Dentro no había documentos. Eran fotografías. Docenas de ellas. Fotografías recientes. No históricas. Impresiones digitales de alta resolución sobre papel brillante. El tipo que sale de una impresora fotográfica moderna, no de un archivo de hace décadas. Mostraban lugares. Reconocí algunos al instante. El Pentágono. El sitio del World Trade Center, ya reconstruido. La Casa Blanca. Langley. La sede de la CIA. Pero no eran fotos de vigilancia. Eran tomas aéreas. A gran altitud. Del tipo que solo se obtiene mediante imágenes satelitales. Material de nivel gubernamental, imposible de conseguir para una organización terrorista escondida en Pakistán. Excepto que las imágenes satelitales no vienen con anotaciones escritas a mano. Y esas anotaciones no eran notas técnicas. No eran datos de objetivos. Eran fechas. Fechas futuras. Fechas que aún no habían ocurrido. Recuerdo haber visto marzo de 2013 en una. Agosto de 2015 en otra. Noviembre de 2019. Todas escritas con la misma caligrafía cuidadosa y elegante que la correspondencia árabe sobre la mesa. Embólsalo, ordenó Brooks, con la voz tensamente controlada. Séllelo por separado. Señor, estas fotos, empezó Rowe. Dije que lo embolses, suboficial jefe. El tono no dejaba espacio para discusión. Rowe colocó cuidadosamente el archivo en una bolsa aparte, la selló y la marcó con designadores de cadena apropiados. De los que significan que ese material va directo a lo más alto de la cadena de inteligencia. Sin análisis intermedio. Sin compartir con agencias aliadas. Directo al GSOC y a quien ellos decidieran. Llevábamos 11 minutos dentro de la habitación. Brooks estaba coordinando con el elemento de asalto cuando noté algo sobre la mesa. Las piedras que sujetaban los papeles no estaban colocadas al azar. Formaban un patrón. Un arreglo geométrico específico que coincidía con los símbolos que había fotografiado antes. 7 piedras dispuestas en un heptágono. Pero no un heptágono perfecto. Los ángulos estaban ligeramente desviados. De forma deliberada. De una manera que creaba una sensación de tensión al mirarlo, como si la figura estuviera intentando convertirse en algo que no podía lograr del todo. Me acerqué, documentando el patrón. El flash de la cámara iluminó las piedras con un contraste brutal. No eran simples cantos rodados. Estaban talladas. Inscritas con símbolos que coincidían con los patrones de las paredes, los patrones de las fotografías, los patrones que parecían resonar por toda esa habitación imposible. Bajo el centro del arreglo había una hoja distinta a las demás. Papel más grueso. Más antiguo. Los bordes estaban amarillentos y frágiles por la edad. Pero la escritura era clara. Inglés, otra vez. Escrita a mano con una caligrafía precisa y formal que recordaba a documentos antiguos en museos. Escritura de la era colonial. La fotografié. Luego, con cuidado, retiré las piedras para leerla correctamente. El texto decía: la anomalía requiere observación. La observación requiere silencio. El silencio requiere. La frase terminaba ahí.
La mitad inferior del papel había sido arrancada. No cortada. Arrancada con violencia. El borde era irregular, desgarrado, como si alguien lo hubiera arrancado deprisa. Mark, llamó Brooks. Hora de movernos. Volví a colocar las piedras exactamente como las había encontrado y tomé una última fotografía del arreglo sobre la mesa. Mientras bajaba la cámara, algo llamó mi atención. Un reflejo en la ventana al fondo de la habitación. El vidrio era antiguo, ligeramente ondulado, pero lo suficientemente claro como para mostrar lo que había detrás de mí. Estábamos en el segundo piso. La ventana daba hacia el muro oriental del complejo. No debería haber habido ninguna fuente de luz afuera para crear un reflejo. Todas las luces exteriores habían sido eliminadas durante la entrada. Procedimiento estándar. Negar iluminación al enemigo. Pero vi algo en el vidrio. Una forma. Alta. Delgada. De pie justo detrás de mí. Demasiado alta para ser cualquiera de mis compañeros. Demasiado inmóvil para ser humana. Me giré de golpe, arma levantada, dedo en el gatillo. Nada. Solo aire vacío. Y mis compañeros moviéndose, concentrados en su trabajo. La voz de Roux llevaba un matiz de preocupación. ¿Todo bien? Creí ver algo, respondí. Este lugar nos está afectando a todos, dijo. Vámonos de aquí de una vez. Habíamos llenado 6 bolsas de documentos. Grandes. Brooks pidió apoyo adicional para ayudar a cargarlas. 2 SEALS más entraron, tomaron las bolsas y salieron sin decir palabra. Se movían con la urgencia de hombres que querían estar en cualquier otro lugar. Lo vi en sus ojos. Ellos también lo sentían. Esa sensación de error. De estar dentro de un espacio que no debería existir. Último barrido, ordenó Brooks. Asegúrense de que no dejamos nada crítico. Hice un último repaso visual de la habitación. Los archivadores estaban abiertos y vacíos. La mesa desnuda, salvo por las 7 piedras. Las paredes eran blancas, pintadas hacía mucho tiempo. Pintura vieja, amarillenta por los años. Pero algo me molestaba de esas paredes. El patrón era incorrecto. Me acerqué, examinándolas con la linterna en lugar de la visión nocturna. A veces se ve mejor con luz blanca. La pintura era antigua, sí. Pero debajo se percibía textura. Relieves. Patrones elevados. Como si algo hubiera sido cubierto, ocultado, pero no borrado. Señor, llamé a Brooks. Creo que hay algo debajo de esta pintura. Se unió a mí y pasó su mano enguantada por la pared. Se siente como escritura tallada en la superficie original del muro. ¿Quiere que lo documente? Brooks dudó. Llevábamos 39 minutos dentro del complejo. Cada segundo adicional aumentaba el riesgo de forma exponencial. Las fuerzas pakistaníes ya debían estar respondiendo. Necesitábamos extraer. Fotografía, decidió. Pero rápido. Ajusté la configuración de la cámara, cambiando a un modo de alta sensibilidad. Un ajuste que aumentaba el contraste de patrones, una configuración diseñada para documentar relieves en condiciones de poca luz. A través del visor, pude ver los patrones emergiendo desde debajo de la pintura. No era escritura. Al menos, no en ningún alfabeto que yo reconociera. Eran símbolos. Cientos. Miles. Cubriendo cada pared, del suelo al techo. Repitiéndose en patrones que se enroscaban e interconectaban de formas que hacían que los ojos dolieran al intentar seguirlos. El autoenfoque de la cámara luchaba por fijarse, yendo y viniendo, incapaz de bloquear los patrones. Listo, dije, tomando varias fotografías desde distintos ángulos. Entonces terminamos aquí. Salimos, ordenó Brooks. Abandonamos la habitación en orden inverso. Primero Brooks. Luego yo.
Después Row. Cuando Row cruzó el umbral, se detuvo. Su lenguaje corporal cambió. Se tensó. Jefe, dijo en voz baja. Las piedras de la mesa. Me giré. Las 7 piedras que habían estado formando ese heptágono irregular ahora estaban dispuestas en un círculo perfecto. Habíamos sido los únicos dentro de esa habitación. Nadie más había entrado. La seguridad se había mantenido todo el tiempo. No las movimos, dije. Lo sé, respondió Row. No importa. Brooks intervino de inmediato. Nos vamos. Ahora. Nos desplazamos por el complejo a paso rápido pero controlado. No corriendo. Así es como se pasan por alto amenazas. El elemento de asalto ya había preparado el helicóptero derribado para su destrucción. No podíamos dejar ese nivel de tecnología para que lo analizaran la inteligencia pakistaní o china. El Black Hawk modificado contenía aviónica clasificada, modificaciones furtivas, contramedidas electrónicas años adelantadas a cualquier cosa oficialmente reconocida. Las cargas estaban colocadas. Termita. Fósforo blanco. Suficiente para reducir el fuselaje a carbón y cenizas. Al salir por la brecha del muro del complejo, miré una última vez hacia el edificio. La ventana de aquella habitación del segundo piso estaba oscura. Todas las luces apagadas. Habíamos cortado la electricidad durante la entrada inicial. Pero juro que vi movimiento. La misma figura alta y delgada del reflejo. De pie en la ventana. Observándonos marcharnos. Sus proporciones eran incorrectas. Demasiado alargadas. Como algo intentando parecer humano. Pero sin lograr acertar las medidas. Luego ya nos movíamos por las calles de Abbottabad, rumbo al punto de reunión donde el Chinook de apoyo nos extraería. Detrás de nosotros, las cargas detonaron. Múltiples explosiones en rápida sucesión. El Black Hawk derribado estalló en una flor de fuego naranja que por un instante convirtió la noche en día. El calor nos alcanzó incluso a más de 100 metros. El metal gritó mientras la estructura del helicóptero se retorcía y colapsaba bajo el calor extremo. El Chinook llegó exactamente según lo planeado. 30 segundos antes, de hecho. Los pilotos estaban ansiosos por sacarnos de allí. Habían estado interceptando tráfico de radio militar pakistaní. La respuesta venía rápido. Cargamos primero las bolsas de documentos. Luego el equipo. Y finalmente, el cuerpo del objetivo. La bolsa mortuoria contenía a Osama Bin Laden. 47 minutos en tierra. Habíamos cumplido el cronograma con 3 minutos de margen. Cuando el Chinook despegó, miré hacia abajo, viendo cómo Abbottabad se encogía bajo nosotros. El complejo ya estaba rodeado por fuerzas de seguridad pakistaníes. Tráfico convergiendo desde todas direcciones. Luces. Sirenas. El caos esperado. Pero desde esa altura, pude ver algo que ellos aparentemente no podían. El jardín del lado occidental. Bajo las luces del complejo, el generador de emergencia ya había entrado en funcionamiento, las plantas eran claramente visibles. Estaban dispuestas en el mismo patrón que las piedras. El heptágono irregular. Y a medida que ganábamos altura, comprendí algo más. Era el mismo patrón tallado en las paredes de la habitación del segundo piso. El mismo patrón de las fotografías. El mismo diseño repitiéndose a diferentes escalas. Desde símbolos grabados. Hasta piedras dispuestas. Hasta jardines paisajísticos. Un fractal. Un patrón autosimilar que mantenía su estructura sin importar la escala. Mark, dijo Row a mi lado. ¿Estás viendo esto? Sí. Brooks estaba en la cabina coordinando con comando. El resto del equipo realizaba tareas posteriores al asalto. Armas, mantenimiento, recuento, asegurarse de que tuviéramos todo el equipo y a todos los hombres.
Row y yo quedamos solos en la bodega de carga, junto a las bolsas de documentos. 6 bolsas grandes. Material que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre la guerra contra el terrorismo. O quizá, todo lo que creíamos saber sobre la realidad misma. ¿Qué crees que había en esos archivos?, preguntó Row. Nada bueno, respondí. Guardó silencio por un momento. Los motores del Chinook rugían a nuestro alrededor. La vibración de los rotores recorría el fuselaje. Sensaciones familiares. Sonidos conocidos. Me devolvían al mundo real. Después de aquella habitación imposible. Esa habitación estaba mal, dijo Row. Como si fuera más antigua que el resto del edificio. ¿Lo sentiste? Lo había sentido. El complejo había sido construido hacía 5 o 6 años. Nuevo, según los estándares pakistaníes. Pero esa habitación se sentía antigua. El polvo de los archivadores no era acumulación de 6 años. Era de décadas. Tal vez más. Las piedras de la mesa estaban erosionadas por río. Ese proceso toma siglos. El papel con el texto incompleto era lo suficientemente viejo como para estar quebradizo. Época colonial, quizá. O anterior. Mejor no pensarlo, dije, usando el mismo tono que Brooks antes. Nuestro trabajo era asegurar el material. Y lo aseguramos. Lo que haya en esas bolsas, inteligencia se encargará. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era del todo cierto. La inteligencia manejaría la mayor parte. Los documentos operativos. Las computadoras. Los discos duros. Todo lo normal de una explotación de objetivo de alto valor. Eso seguiría los canales habituales, análisis, distribución, procesamiento dentro de la comunidad de inteligencia. Pero ese archivo de continuación. El de las imágenes satelitales anotadas con fechas futuras. El que Brooks había sellado personalmente y marcado con designadores especiales. Tenía la sensación de que ese archivo iba a otro lugar. A personas que no figuraban oficialmente. A organizaciones que no analizaban documentos de la forma habitual. A estructuras que operaban en los espacios entre los gobiernos conocidos. Aterrizamos en la base aérea de Jalalabad, Afganistán, a las 3:10 hora local. El vuelo había durado 43 minutos. Habíamos estado fuera del espacio aéreo pakistaní durante 30 de ellos, pero aún así todos respiraron con alivio cuando tocamos tierra. De vuelta en territorio controlado. Mientras desembarcábamos, noté algo más. Seguridad adicional. No solo la protección estándar. Operadores de Delta Force asegurando el perímetro. Centinelas de la Marina en los puntos de control. Eso era normal para una operación de alto valor. Pero estas personas eran distintas. Oficiales que no reconocía. Civiles con trajes. Algo inusual en una base avanzada. A las 3 de la mañana. ¿Quién vuela a Jalalabad en plena noche usando traje? Mientras el equipo SEAL se reorganizaba. Pero Brooks nos estaba dando una salida, una forma de obedecer sin pronunciarnos, de sobrevivir dentro del silencio. Esto no es una orden que se discuta, añadió en voz baja. Es una línea que no se cruza. Ustedes no vieron nada fuera de lo que figura en el informe. Y yo nunca les pedí que mintieran. Nos miró uno por uno, asegurándose de que entendiéramos el peso real de lo que estaba diciendo. No era una amenaza. Era una advertencia. Salimos de la oficina sin decir una palabra. En el pasillo, el ruido de la base había vuelto a su rutina habitual, botas contra el concreto, radios crepitando, helicópteros arrancando a lo lejos. Todo seguía igual. Y, sin embargo, nada lo estaba. Esa noche intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos volvía a ver aquella habitación. El espacio que no encajaba. Los archivadores demasiado viejos para estar allí. Las fotografías con fechas imposibles.
No como recuerdos borrosos, sino con la nitidez cruel de algo que se niega a ser olvidado. A la mañana siguiente, mi cámara de reemplazo estaba sobre la mesa de equipo. Nueva. Sin marcas. Sin historial. Como si la anterior nunca hubiera existido. Nadie volvió a mencionar el tema. Ni Ro. Ni Brooks. Ni los oficiales de inteligencia. El informe fue archivado. Clasificado. Sellado. Convertido en una verdad oficial tan limpia que resultaba irreconocible. Pero algunas cosas no desaparecen solo porque no se escriban. Aprendí ese día que el verdadero poder no está en lo que un gobierno admite, sino en lo que decide borrar. Que hay operaciones cuyo objetivo no es capturar a un hombre ni recolectar inteligencia, sino confirmar que hay puertas que, una vez abiertas, deben cerrarse para siempre. Y que, a veces, el precio de seguir adelante no es el miedo, sino el conocimiento. ¿Los estás viendo también? Preguntó Ro sin rodeos. No necesitó explicar a qué se refería. El silencio entre nosotros se llenó solo. Sí, respondí. Pensé que era paranoia. Que mi cerebro estaba buscando patrones donde no los había. 12 de 16, dijo. Exactos. Fechas, lugares, tipo de evento. Nada grande. Nada que active alarmas estratégicas. Pero demasiado precisos para ser coincidencia. Me senté en la cama, el teléfono presionado contra la oreja. Sentí la misma opresión en el pecho que había sentido aquella noche en Jalalabad, cuando el hombre del traje tomó mi cámara. ¿Has hablado con alguien más? Pregunté. Negativo. Y tú tampoco deberías, respondió de inmediato. Pero necesitaba saber si no estaba solo. No lo estaba. Después de esa llamada empecé a documentar todo. No en archivos digitales. No en nada que pudiera ser copiado, interceptado o perdido. Usé un cuaderno viejo, de los que venden en gasolineras. Fechas. Eventos. Comparaciones con lo que recordaba de aquellas fotografías. Nada explícito. Solo lo suficiente para convencerme de que no estaba imaginándolo. En 2019 ocurrió el 13º evento. Una falla estructural en un puente secundario en Sudamérica. Sin víctimas. Sin titulares internacionales. Exactamente el tipo de suceso que pasaría desapercibido, salvo para alguien que lo estuviera esperando. Ahí dejé de escribir. Porque comprender algo así no te da poder. Te quita el sueño. Te roba la ilusión de causalidad. Te obliga a aceptar que alguien, en algún momento, encontró la manera de mirar un poco más adelante en el tiempo, y decidió no advertir a nadie. O peor aún, decidió intervenir solo lo suficiente. Nunca volví a ver a Brooks después de que se retiró. Su nombre desapareció de los directorios. No murió. Simplemente dejó de existir dentro del sistema, igual que aquellos archivos. Ro pidió su baja en 2020. Me dijo que quería una vida normal. No le pregunté qué significaba eso para alguien que sabía lo que nosotros sabíamos. ¿Y yo? Yo seguí adelante. Carrera. Familia. Rutina. Aprendí a funcionar con la idea de que hay habitaciones en este mundo que no obedecen las reglas, y que el precio de haber entrado en una de ellas es cargar con el conocimiento sin poder usarlo. La última fecha de la lista es la única que no ha pasado. No diré cuál es. Solo diré esto. Si estás escuchando esta historia ahora, es porque alguien decidió que ya no importa mantenerla enterrada. O porque el tiempo, finalmente, alcanzó al archivo. ¿Estás viendo las noticias? Preguntó Ro. No. ¿Por qué? Lo de Caracas. El incidente en la embajada. Abrí el portátil y busqué la nota. Un intento de acceso no autorizado en la embajada de Estados Unidos en Venezuela. Un colaborador local trató de entrar en áreas restringidas.
Fue detenido de inmediato. Sin heridos. Apenas una mención en la sección internacional. Dije. Ron no respondió. Miré la fecha. El estómago se me hundió. 15 de enero de 2018. Era una de las fechas. Una de las 16. Podría ser una coincidencia, murmuré. Podría, respondió Ro. Si fuera la primera. Pero esta es la número 13, Mark. 13 de 13. Ya no son coincidencias. No supe qué decir. Alguien sabía. Alguien había tenido información sobre eventos futuros años antes de que ocurrieran. Eso es imposible, dije al fin. También lo era esa habitación, contestó Ro. Tenía razón. Habíamos visto cosas que no deberían existir. Una habitación más grande por dentro que por fuera. Archivadores con documentos imposibles. Fotografías con fechas futuras que se cumplían. Habíamos cruzado algo aquella noche en Abbottabad. Un umbral. Deberíamos informar esto, dije. ¿A quién? Respondió Ro. Oficialmente, esos archivos no existen. Si empezamos a hablar, o nos silencian, o nos destruyen. Quizá ambas cosas. 4 años después del operativo, llamaron a mi puerta. Vivía en el sur de California. Retirado. Seguridad privada. Intentando encajar en una vida civil que se sentía extrañamente hueca, como mirar el mundo a través de un cristal grueso. Era un martes por la tarde. Mayo de 2015. Lo recuerdo porque iba a ver un partido de los Padres esa noche. Cosas normales. Cosas seguras. El golpe fue firme, profesional. 2 hombres con traje. Mostraron credenciales del Departamento de Defensa. Oficina de Investigaciones Especiales. El tipo de identificación que significa todo, o nada. Jefe Ellison, necesitamos hacerle unas preguntas sobre la operación Neptune Spear. Eso ya fue debriefed hace años, respondí. Esto se refiere a material específico recuperado durante la fase de explotación. ¿Lo sabían? ¿O sabían algo? Los dejé pasar. No sacaron grabadoras. No tomaron notas. Era una conversación que, oficialmente, nunca iba a existir. ¿Ha discutido usted ese material fuera de canales autorizados? No. ¿Ha realizado análisis personales sobre la naturaleza de esos documentos? No sé a qué documento se refiere. Uno de ellos sonrió. Apenas. Excelente respuesta. No estamos aquí para cuestionar su disciplina, continuó. Estamos aquí porque creemos que ha notado algo. ¿Notado qué? Patrones. Fechas. Eventos alineados con información que no debería haber existido. Sentí como el pulso se aceleraba. Controlé la respiración. Entrenamiento automático. No sé de qué habla. ¿Ha tenido sueños inusuales? ¿Sensación de vigilancia? ¿Impulsos extraños de investigar ciertos temas? Pensé en las pesadillas. En la habitación. En los símbolos brillando bajo la pintura. En la figura alta, demasiado delgada, observándome desde la esquina. Sueños normales de despliegue, mentí. Sabían que mentía. Si alguna vez experimenta algo fuera de lo normal, dijo uno de ellos, debe llamar a este número. Me entregó una tarjeta blanca. Solo 10 dígitos. Sin nombre. Sin agencia. ¿De qué se trata todo esto? Pregunté. Continuidad, respondió. No continuación. Continuidad. Se fueron. Me quedé mirando la tarjeta durante minutos. La guardé en la billetera, detrás de mi licencia. Nunca llamé. Pero aún la tengo. Hoy te cuento esto porque las 16 fechas ya pasaron. La última fue el 23 de agosto de 2024.
Un incidente menor en una instalación de investigación en Nevada. Casi sin cobertura mediática. Exactamente como indicaba aquella fotografía, 13 años antes. No de forma aproximada. No más o menos. Exacta. Alguien, sentado en ese complejo en 2011, o mucho antes, escribió fechas del futuro, y no.